Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Soy Juan Carlos Ruiz Olvera, director de Noticiero TV aquí en Agua Prieta. Los saludo con mucho gusto. Esta es su sección Tres Verdades y el día de hoy voy a tratar un tema raro, bastante extraño, totalmente fuera del contexto que hemos venido manejando de la política y de la situación de la gestión pública y de todo este tipo de rollos. El día de hoy voy a hablar del horror. El día de hoy voy a hablar de ese sentimiento que cada vez está muriendo cada vez más y más y más en nosotros como sociedad, como personas, como individuos, como familias, o sea, el horror. ¿Por qué el horror? ¿Por qué se me ocurrió el día de hoy un tema tan abstracto, tan raro, tan tirado de los pelos? Pues porque hay situaciones, desde hace mucho yo quería platicar de esto, que debemos de tomar una postura y debemos de asumir esa postura ante lo que está sucediendo como sociedad, ante lo que tenemos que informar al público, incluso ante lo que nos informan como público. Voy a referirme nada más a un tema, pero son muchos casos. Podríamos hablar de los desaparecidos de Ayotzinapa, podríamos hablar de los videos que circulan, por ejemplo, en blogs especializados del narco, donde podemos ver descuartizamientos en vivo, donde podemos ver personas que son desolladas mientras están todavía conscientes sufriendo la tortura. Podemos ver gente a la que le cortan manos, a la que degollan y dejan ahí desangrarse. Podemos ver gente que incluso hace de esto una burla y lo hacen como como un mecanismo más, otros incluso disfrutándolo, etcétera. O sea, ese tipo de cosas, más aparte todo lo que nos da la televisión, de que en la mañana mataron a fulano, de que violaron a sutano, de que arrastraron por la calle a una mujer, un taxista por no quererle pagar un gol, etcétera. O sea, todo ese tipo de información que todos los días, todos los días, todos los días, todos los días está allí y ha estado durante los últimos años. Yo no recuerdo haber crecido, haber tenido una infancia, y no hace tantos años, es apenas una generación. Yo no recuerdo que mi infancia estuviera tan marcada de sangre. Recuerdo que, por ejemplo, todavía había hechos en aquel entonces, pues todavía se hablaba del 68, todavía se hablaba del 71, 72, con la represión de los maestros, se hablaba de la Brigada Blanca, se hablaba de la tortura que ejercía el ejército en los cuarteles, se hablaba de la guerra de Vietnam, se hablaba de la guerra de Nicaragua y del Salvador, había imágenes horrorosas, todo eso, pero nuestro país no estaba sumergido en ese verdadero baño de sangre en el que se encuentra ahorita. Entonces, independientemente de todo el horror que estamos recibiendo por parte de los narcovideos y de la información que de por sí dan en los noticieros, voy a referirme al caso concreto de lo que incluso algunos han dado a llamar el monstruo de Ecatepec, que a mí se me hace, pues está bien. O sea, todo lo que voy a decir el día de hoy, pues no es una crítica, al contrario, voy a retomar nomás el caso. Resulta que la semana pasada, ya para despertarnos, los ciudadanos, los que acostumbramos en cierto modo a lo mejor a ver los encabezados de los noticieros, nos enteramos de que en Ecatepec, Estado de México, habían detenido a una pareja de nombre Juan Carlos y Patricia, un par de asesinos seriales. Ya desde ahí el tema es fuerte. ¿Por qué? Porque mientras que el término asesino serial en Estados Unidos ha sido muy común y en Estados Unidos ha sido muy dable, incluso que ahí se gesten este tipo de conductas de verdadero odio hacia el otro, donde llevan a personas de pronto que tienen una vida aparentemente común y se sueltan matando y cada vez con mayor frecuencia. Entonces llegan a acumular pues de 10, de 7, de 8 y en casos, por ejemplo, como Ted Bundy, hasta de 30, o sea, 40, 50, dependiendo, por ejemplo, el asesino de Rio River. Varios asesinos seriales en los Estados Unidos pues, han sido así célebres, tristemente célebres, precisamente por la cantidad de víctimas que acumulan a lo largo de una carrera hasta que los detienen. Bueno,
ese tipo de cosas, ya sea porque en México la investigación no es muy buena, ya sea porque en México la policía es muy corrupta, ya sea porque en México realmente no se ha dado no se ha dado a las autoridades a abocarse directamente a resolver los crímenes, pues no tenemos muchos casos resueltos y al mismo tiempo tampoco tenemos mucha información acerca de que se den asesinos seriales en este país. Bueno, pues resulta que este par pues se dedicaba aparentemente desde hace años, aparentemente hay indicios que desde el 2012 y tal vez antes, empezaron a matar gente, concretamente, y esto es lo preocupante, a sus vecinas. Era gente que ellos conocían dentro de un fraccionamiento, dentro de una colonia llamada Jardines de Morelos, que si usted pues me está viendo fuera de la Ciudad de México, más o menos se da una idea de lo poblado, de lo denso de población que es este sector. Son colonias donde se les dio un lote a una familia y en ese lote pues a lo mejor habitan hasta 2 o 3 familias por generación. Muchísima gente. Es un hacinamiento muy grande el que se da en estos sectores, sobre todo en Ecatepec. Entonces, eso hacía una cercanía de vecindad entre esta pareja de asesinos y sus víctimas. Sencillamente subían, por ejemplo, la última víctima fue la niña de arriba, de ellos vivían en el primer piso, en una planta baja, y arriba rentaba a otra familia, y a esa familia fue la afectada, los de arriba. Fueron por una niña pequeña, la mataron, y después, pues esto es donde viene realmente lo tétrico, que todavía no se sabe. O sea, este caso da para mucho más. Resulta que estos amigos, aparte de aparentemente ejercer canibalismo con sus propias víctimas, se la daban de comer a sus perros, las sobras o las vísceras, por ejemplo, de una mujer. Porque para esto, otro de los aspectos de este tema y de este caso es que se dio a conocer íntegra, completita la declaración primera del asesino. Eso es algo que en este país, solamente en este país, puede pasar algo así, porque mientras que debería de haber sido un caso de investigación seria de psiquiatras, de psicólogos, de criminólogos, o sea, ver por qué se está dando esto, o sea, no nomás es un loco más, no nomás es un tipo que se le ocurre, no, hay que tener mucho cuidado de que este tipo de locos, este tipo de psicópatas, no crezca el número entre la población común, entre la población civil. O sea, no nada más se puede hablar de que es un tipejo, que ya en su declaración él lo expresa, igual que todos los asesinos seriales, esa es una verdad, y ese también es una constante en el perfil de un asesino serial, existe el abuso sexual infantil. Así, o sea, él tuvo un abuso sexual. Y después, pues viene de ahí una figura materna, donde hay una confusión en cuanto a la relación con la madre, hay una confusión desde muy pequeño en este sentido de cuál es la relación con las mujeres y cómo ve a las mujeres, o sea, todo este daño que se empieza a gestar, más aparte de lo que ya pudo haber vivido y guau, 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 dio un asesino serial, que ahorita cuando fue lo primero, o sea, al principio de este caso se hablaba de 10 víctimas. Al día de hoy se puede hablar tranquilamente de por lo menos 20 a lo que va del caso. Podría crecer el tema, podría crecer el número, podría crecer el número de víctimas, podría crecer incluso la información alrededor, porque miren nada más este otro aspecto. Resulta que no nada más aparentemente ejercían canibalismo, resulta que no nada más aparentemente también le daban de comer los cadáveres a sus perros, sino que comercializaban restos de sus víctimas. O sea, a quién y cómo es algo que no se ha explicado. No sabemos si lo vendían a laboratorios médicos, no sabemos si los vendían, por ejemplo, en tráfico de órganos, que no lo creo porque es muy difícil, pero vaya usted a saber. No sabemos si esas osamentas las vendían a escuelas o si las vendían o sea, no sabemos exactamente incluso si estaban metidos en algún tipo de rito raro y por eso por encargo mataban mujeres y tenían que llevar el corazón de una virgen, por ejemplo. O sea, así de estupideces, así de grave y de vueltas puede dar este caso porque precisamente
Si tenemos una policía que puede filtrar un video tan importante tomado con un mugroso celular, así dentro de las mismas instalaciones de la Procuraduría y después filtrarlo, ni siquiera con una cámara para tener ese material pues ese material vale oro para los profesionales de la salud, sobre todo los que quieran en un momento dado ejercer medidas precisamente para evitar que más locos de estos anden sueltos. Solo en México. Ahora, respecto al horror, es precisamente esa pérdida de capacidad de asombro, esa pérdida de condolernos por el otro, ese morbo de estar viendo que están quemando a un inocente o que están quemando a cualquiera, aunque fuera culpable, pero lo están quemando vivo y todavía sacar el celular y grabarlo. Esa falta de horror ya no nos causa horror nada. Y estamos hundiéndonos, sin quererlo y sin notarlo, en una vorágine que nos puede llevar a la insensibilidad total, total, que ya nada nos perturbe, que ya nada nos importe, que ya nada nos conduela, que ya nada nos horrorice. Y eso es una muerte por dentro. Y de eso nadie habla, de la pérdida del horror. Yo considero, y esta va a ser la última de las verdades el día de hoy, que hay una forma de sanar a nuestro país. Y estamos a tiempo. Yo creo que sí hay una forma de que volvamos a ser otra vez una familia mexicana. Yo creo que sí hay una forma de que dejemos de hacernos daño a nosotros, entre nosotros mismos. Yo creo que sí hay una forma en que el mexicano puede volver otra vez a tener valores, a tener cohesión social, a refortalecer ese tejido, a volver a creer en los vecinos, a volver a creer en la hermandad, a volver a creer en la comunidad. Pero todos, y nos dejemos de secuestrar, de robar, de asesinar. Creo que la fórmula, y a mí se me hace hasta harto sencilla, es volver otra vez a pensar, como pensábamos a lo mejor hace varios años, en que existe la familia. La familia. Por ejemplo, aquellos niños que yo recibo con mucho gusto en mi casa, que me los dejan para que yo los cuide una noche, o que me los llegan amiguitos de mis hijos a comer a la casa, o los de mi compadre, o los de mis vecinos, o simplemente los niños del barrio. Todos son niños. Todos son hijos de nosotros, son nuestros propios hijos, es la familia. ¿Cómo le vas a hacer daño a la familia? Y lo mismo la señora de la esquina, y lo mismo tu vecino, y lo mismo tu amigo, y lo mismo quien te tende la mano, y lo mismo la gente que tú quieres. ¿Por qué no verla como tus hermanos? ¿Por qué no verla como tu familia? Y entonces sí, ¿cómo le podrías hacer daño a la familia, pues? Si todos los mexicanos fuéramos familia, ¿cómo te atreverías a hacerle daño a la familia? Estamos a tiempo. Reflexionemos. Compadezcámonos por el otro, pero sobre todo, hoy es jueves. Lleve su luz donde haga falta.